Gloria al Señor y al que vive por los siglos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la vida? Bien, ¿cierto? Muy bien, me alegra mucho por ustedes y por todos. Salud de antemano a los hermanos de las diferentes redes sociales, que Dios me lo bendiga. De antemano, gracias por esta fidelidad que muestran a este servidor y sobre todo a la Iglesia Pescadores del Reino, a las enseñanzas que salen de aquí, de este lugar. Amén. Muchas gracias a todos estos hermanos, a los hermanos de los grupos de WhatsApp, que Dios me lo bendiga. Gracias por recibir las prédicas, las enseñanzas que damos cada 8 días desde aquí en la Iglesia Pescadores del Reino. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Por si algún hermano a la distancia o un hermano que esté aquí en la ciudad quiera visitarnos, que no tenga donde congregarse, aquí las puertas están siempre abiertas. Amén. Y lo más importante, aquí se le recibe con amor, con el amor de Dios y con el cafecito para que no se duerma. Amén. A las 3:30 de la tarde sacamos al grupo de hormigas, lo tenemos preparados ahí, le decimos hagan fila para que el que se duerma se lo vaya llevando, se lo lleven de una vez. Amén. Así que dígale al que está al lado, no se vaya a dormir, que la cosa es seria. Amén. Ojo con las hormigas, díganle, ojo con las hormigas, son gigantes. Y cogen esas sillitas, hermano, y cada uno se sube en una pata y la van sacando. Así que tengamos cuidado con eso. Ese es el lema de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Cuánto van a recibir la palabra de Dios en esta hora? Amén. Palabra de confrontación. ¿Qué trae hoy Dios para ustedes? Para los hermanos de la distancia. Palabra de confrontación. Hay 2 tipos de palabra. Una de motivación y otra de confrontación. Una que le motiva a usted, le sube el ego, le levanta el alma y lo vuelve a bajar, lo lleva a la luna y lo vuelve a traer. Esa es una. Que eso sí, mejor dicho, estamos llenos de predicadores que lo que hacen es subirle el ánimo a las personas, decirle Dios te va a empoderar, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer esto, y obviamente Dios lo hace, pero muchas veces no lo hace de la manera de que esta gente lo está diciendo. Amén. Porque para Dios bendecir a un hijo de Dios, primero tiene que procesarlo. Eso no es de la noche a la mañana. El que bendice así, lo dijimos aquí en este púlpito hace 8 días, es el diablo. El diablo es el que de la noche a la mañana le da riquezas a la gente, al que pacta. Hay mucha gente, satánicos, pactan con el diablo por riquezas. Van a esa iglesia ahí en Pereira, ese tal Damián, hijo del diablo, porque él dice que es hijo de Lucifer. Y van allí y gente de dinero, pacta con el diablo, artistas aquí en Colombia. Y van y pactan allá y dicen yo quiero que me dé riqueza Satanás. Y hacen pacto con el diablo. Y hacen sus ritos ahí, alguna misa ahí y satánica. Y muchos son bendecidos porque le creen al diablo. Y el diablo paga bien, paga mal a quien bien le sirve. Y ellos creen que le va a pagar bien. No, Señor, paga mal a quien bien le sirve. Mientras que Dios sí paga bien al que bien le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es necesario que seamos personas honestas. Dios quiere que usted y yo seamos personas ¿qué? Honestas. ¿Qué es una persona honesta? Una persona transparente, una persona sincera con usted y con los demás. El título para los que de pronto toman apuntes de la prédica de hoy, Dios nos quiere hablar sobre la deshonestidad. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? De la deshonestidad. Deshonestidad. Amén. Hasta para escribirlo se escribe primero des y después se escribe honestidad con H. El mensaje tiene como título la deshonestidad que daña nuestro ser interior. ¿Qué hace la deshonestidad? Nos daña, nos carcome. Y esa es una de las razones principales, fundamentales por las cuales la gente no busca a Dios. Porque saben por motivo de conciencia que han sido deshonestos con Dios, deshonestos con el prójimo, deshonestos con el pastor. Muchos se burlan del pastor, muchos critican al pastor, pero no se dan cuenta que el pastor está intercediendo aún por ellos, para que no se pierdan, para que se busquen de Dios, para que se refugien en Dios. Para que si Dios bendice al pastor, bendiga a la iglesia, bendiga a la sociedad, bendiga a la vecindad. Oramos por esta vecindad. Oramos por los que creen y oramos por los que no creen, para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Esa es la función del pastor. Amén. La deshonestidad, iglesia, es algo que está presente en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad
pasando por encima de las instituciones gubernamentales y hasta por encima de la misma iglesia cristiana y aterrizando lamentablemente en los hogares. O sea que la deshonestidad es como la maldita droga. No respeta raza, condición social, no respeta nada. Eso es lo que hace la deshonestidad. Ahora, la deshonestidad pareciera, mis hermanos, que fuera una enfermedad contagiosa que se impregna en el sentimiento de muchas personas por diferentes razones. Algunas por querer lucir bien, otras por estar dispuestas a lo que sea por alcanzar la posición anhelada, y otros más porque ya se ha vuelto costumbre aún en su manera de vivir. Son deshonestos por naturaleza. De esta manera, la deshonestidad está haciendo mucho daño, no solo a esta sociedad en la que vivimos en la actualidad, sino a la iglesia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en esta tierra. La deshonestidad que daña nuestro ser interior es la enseñanza que hoy estaré compartiendo con todos los que estamos aquí y las más de 42 naciones de la tierra que reciben cada 8 días la palabra del Señor, que me escuchan y que me ven por las diferentes redes sociales. Sería deshonesto de mi parte dejar y no darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que están aquí en este lugar. Amén. Que cada 8 días nos dan sus enseñanzas para conocer los diferentes mensajes y reflexiones a Dios y a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Dios, pues, al Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu de Dios a este lugar. Ahora la pregunta que nos compete es: ¿qué es la deshonestidad? No voy a decir deshonestidad, no, voy a decir deshonestidad, para que lo entendamos. ¿Qué es la deshonestidad? La deshonestidad, iglesia, es la falta de honestidad, o sea, todo lo contrario. ¿Qué es la deshonestidad? La falta de honestidad, es decir, la falta de compromiso que una persona tiene para con la verdad. A muchas personas les queda más fácil mentir. A nosotros por naturaleza nos queda más fácil decir una mentira, porque creemos que nos la van a creer, y hay gente que se come y se traga nuestras mentiras y nos volvemos manipuladores, porque así hay personas manipuladoras de primera, son deshonestas. Y lo que Dios no quiere en esta hora, iglesia, es que seamos ese tipo de personas, deshonestas. Esto puede traducirse, iglesia, en diferentes acciones, actitudes y conductas específicas que siempre tienen su vínculo con la mentira, como le decía, la manipulación o el engaño. El deshonesto por naturaleza es que mentiroso. No se la pasa ni no diciendo mentiras. No se la pasa sino engañando, transando, a ver cómo le meto zancadilla al otro. Y eso es lo que hace la gente de afuera, no la iglesia de Jesucristo. Pero desafortunadamente la iglesia de Jesucristo también se ha contaminado. Y vemos muchos pastores, líderes, discípulos deshonestos con ellos mismos, dando un mal testimonio, dañando su testimonio. Y eso es lo que hace que muchas veces no tengamos las bendiciones de Dios. La palabra, como le decía, honestidad, traduce respeto, dignidad y fama. Mientras que deshonestidad significa falta de o ausencia de. Amén. De modo que una persona deshonesta puede entenderse como una persona con falta de respeto y falta de honor, ya que no respeta su propia palabra, o sea, no tiene palabra en lo que dice. Y así hay muchos. Dios hoy nos quiere librar. Amén. Dios trae este mensaje fuerte y confrontativo. Es para librarte. ¿Librarte de qué? De la deshonestidad. Ahora, esto quiere decir, iglesia, que las personas deshonestas pueden jurar algo a sabiendas que es mentira, o hacer una promesa y luego hacer todo lo contrario, ya que su palabra no tiene valor para ello y por lo tanto tampoco lo tendrá para los demás. Veamos ahora algunos ejemplos bíblicos después de esta introducción. ¿Qué nos enseña la Biblia de la deshonestidad? Y miremos dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de un mayordomo infiel y vamos a ver el ejemplo de David y Betsabé. Amén.
Así que dígale que está a la pare oreja. Y no se vaya a dormir. Gloria a Dios. Muy bien. Ojo con las hormigas. Ojo con las hormigas. Veamos ahora entonces algunos ejemplos de deshonestidad que registra la Biblia y donde Dios, la verdad, respetando nuestro libre albedrío, quiere que renunciemos voluntariamente a todo acto deshonesto que pueda haber dentro de nosotros, ya que sin saberlo o involuntariamente estamos practicando de pronto mucho la deshonestidad. ¿Ven? Dios quiere guardarnos, iglesia. Vamos a la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Cuando estén ahí me dicen amén fuertemente. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. ¿Qué nos enseña la Biblia? Hay un título. A ver, ¿alguien me quiere decir cómo dice el título? Parábola del mayordomo infiel. Parábola del mayordomo infiel. Diga, deshonesto. Amén. Porque de por sí una persona infiel en cualquier tipo de relación, sea sentimental o lo que sea, o laboral, es una persona deshonesta. Y de ese hombre vamos a hablar. Después vamos a hablar de David y de Sabe. Dice la palabra de Dios. Antes de leerlo, vamos a entregarle ese tiempo en oración a Dios. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos gracias como cada 8 días aquí en este lugar. Tú sabes, Señor, que somos pocos, pero a la distancia son millones. Yo bendigo a esos millones de personas que están por las diferentes redes sociales. Que las guardes, que las bendigas, que las libres, Señor, en esta hora de todo acto de deshonestidad que estén llevando a cabo, Señor, porque tú hablas conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Mi oración como pastor y ministro es que estas personas abran su oído espiritual para que esta palabra cale dentro de sus pensamientos, dentro de su interior, y puedan reflexionar y volverse de su mal camino. Es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 11, dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, una persona que derrochaba todo. Era un disipador. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo, o no podrás más ser mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. El versículo 5 dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Versículo 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Era un corrupto. El versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, o sea, de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquí en esta palabra nuestro Señor Jesucristo no está alabando la maldad de este hombre, sino que está viendo la astucia. ¿Cómo una vez después que le dijeron se va a quedar sin trabajo, dijo: ahora qué haré? Tengo manos pero no puedo cavar. Tocará llamar a Rufino para que cave, porque él es cavador. Y entonces el hombre dijo: las manos no me dan para cavar, y pedir me da vergüenza. Y entonces dice la palabra que el diablo, siempre lo menciona en mis prédicas, aunque muchos piensan que el diablo está destruido. Sí, Jesús lo destruyó, pero está vivo todavía, está vivito y coleando, como decimos nosotros.
Él vino a robar, a matar y a destruir. Pastor, ¿usted cómo dice eso? Si la Biblia dice que ya Jesús en la cruz destruyó el imperio de Satanás, destruyó al diablo. Sí, lo hizo Él, pero como que hago nosotros ahora, nos toca también nosotros poner nuestra parte. Porque si no fuera así, entonces Pedro, porque dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si no fuera así, entonces porque Santiago dice, en Santiago 4:7 dice, sometemos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. El diablo está vivo, mis hermanos, pero hay muchos que todavía no entienden eso, no entienden, y lo respetamos. Pero resulta que cuando yo soy una persona que no entiendo lo que me enseña la palabra, número uno es porque me falta sabiduría, quizás revelación de parte del Espíritu de Dios, porque Dios revela, amén, a través de su palabra. Escúchenme bien, iglesia. El versículo 2 dice, entonces le llamó el amo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea, no podrás ser más el capataz. Si lo traducimos a este tiempo actual, ya no podrás ser más el administrador de mi finca o de mis negocios. Ya no podrás ser más. Aquí vemos, iglesia, que es triste saber que en este hombre no hubo ninguna intención de arrepentimiento y reconocimiento de su maldad, sino que más bien decidió él mismo continuar con su maldad y faltar a la honestidad, al pensar cómo hacer más mal a su amo, demostrando con esto que la deshonestidad no respeta a la persona en sí misma y busca el encubrimiento, mientras que la honestidad respeta la vida, se caracteriza por la confianza y la sinceridad. Mire todo lo contrario. Hay 3 graves daños, diría yo, que causa la deshonestidad en el ser humano según esta parábola. Anótelo ahí, los que toman apuntes. Aquí vinimos a aprender, el Espíritu Santo está aquí enseñándonos. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña, el que nos confronta, el que dice el pastor, usted explica muy bien la palabra, no soy yo, es el Espíritu de Dios, el cual trae libertad a los cautivos, dice la palabra, para que sean libres del engaño de las tinieblas. 3 graves daños que causa la deshonestidad en el ser humano según la parábola de este hombre malo. La Biblia lo describe como hombre malo. Amén. La primera, o primer grave daño, es que la deshonestidad nos vuelve poco confiables ante los demás. ¿Qué hace la deshonestidad? A usted y a mí nos vuelve poco confiables. O sea que la gente ya nos pierde la confianza. No, yo no confío en el pastor. Me prometió esto y no ha salido con nada. Algunos podrán pensar así. No, yo ya no confío en el pastor, en las palabras que él dice. Él dijo que iba a ser rico y veo, y esta es la hora que nada y sigo mendigando. Por decir algo. Aunque yo a nadie le prometo nada. Amén. Porque el que hace la promesa es Dios. Y el que cumple es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El versículo 2, la parte A dice, entonces le llamó ¿quién? El jefe, y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Mis hermanos, este hombre, sin saberlo quizás, ya había perdido la confiabilidad de su amo. Ya su amo se había enterado y este hombre era una persona que deshonesto, que era una persona desafortunadamente corrupta, y por eso fue que perdió el empleo. Que no te pase a ti, que no te pase a ti que quizás estás escuchando esta palabra y estás ignorándola, porque quizás Dios te va a confrontar con esta palabra, y cuando de pronto llegue la otra semana ya no lo quiere, o dentro de quién sabe cuánto tiempo, no, es que me echaron del trabajo. ¿Por qué te echaron? No, porque es que me puse a hacerle caso a un compañero y mire, me votaron a mí. Dios ya te había hablado con anticipación. Por eso no cerremos el oído a la voz de Dios. Cuando oigáis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, no seáis insensatos, dice el Señor. Este pasaje que acabamos de leer, iglesia, nos muestra claramente el grado de desconfianza que llegó a tener este hombre administrador para ser destituido de su cargo, el cual fue hallado culpable de malversación y aprobación indebida de fondos, al malgastar los bienes de su jefe. Lamentablemente la deshonestidad, iglesia, trae consecuencias. La deshonestidad trae consecuencias.
Así como la honestidad trae el favor de Dios, trae la honra de Dios, trae la bendición de Dios, a ser usted honesto, honesta, la deshonestidad también trae sus consecuencias, consecuencias graves, al que la practica trayendo pérdida total de la confianza, lo cual conduce a la ruptura de relaciones, al rencor y a la misma enemistad. Porque la gente se carga y se llena de su corazón de enemistad. Esa es la completa realidad. Al ser poco confiables ante los demás, la deshonestidad nos dañará nuestra reputación. Aparte que nos daña el buen nombre ante los hombres, ya que muchos nos van a catalogar como buenos o malos de acuerdo al testimonio que mostremos ante los demás. Dice la palabra, pónganlo en separador ahí, donde estamos. Y vayan a Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué significa eso? ¿Qué querrán decirnos Dios con esta palabra? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Es que para Dios es más importante su nombre. Por eso dice la Biblia que Dios nos llama a cada uno, a sus ovejas las llama por su nombre. Porque es muy importante el nombre. ¿Qué es importante? El nombre. Por ejemplo, no me gusta porque no practico la política. Dios me libre de ser un político de este país. Dios me libre. Amén. Porque hoy en día no hay diferencia entre un político, con todo el respeto, y un pastor corrupto. No hay ninguna diferencia. Es casi lo mismo. Dios nos libre como iglesia y como ministerio. Pero la realidad, iglesia, según lo que dice la palabra, es mejor el buen nombre. Amén. Nosotros aquí en Colombia actualmente tenemos un presidente que cuando usted escucha mencionar ese nombre, a muchos les causa tristeza. Así es. A muchos que votaron por él les causa tristeza. A otros dicen, no, dejémoslo que también roben, porque si robaron los anteriores, que él también saque su tajadita y saque sus maletas. ¿Qué problema hay con eso? El buen nombre es importante. El nombre tuyo. Ahí mi esposa dice, nuestra familia, lo más importante es el nombre, el apellido. Somos los viveros, somos como un cheque en blanco, porque así nos enseñó nuestro padre. Y ella siente orgullo del nombre de él y de su apellido. Porque es importante el buen nombre. La Biblia lo dice, Proverbios 22:1. Dice la palabra, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. O sea que por encima de las riquezas debe premiar su buen nombre. Porque usted puede ser un hombre rico, multimillonario en este país, en este mundo, pero tener un mal nombre, tener mala fama. Es un pastor ladrón, no asesinó campañas, y mire eso, un falso mover del Espíritu de Dios, para robar a la gente, para cobrar, para predicar, para ofrecer cobertura ministerial. Y el buen hombre se quedó a un lado. Pero Dios sabe qué dice: es mejor que tengas un buen nombre. Es mejor que tu nombre, si alguien lo menciona, que sea para hablar bien de ti, no hablar mal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, iglesia, escúchenme esto que les estoy diciendo. Este proverbio nos enseña que conservar nuestra buena reputación y un excelente testimonio como hijos de Dios es mucho más importante que todas las riquezas que consigamos en este mundo, ya que estamos en boca de los demás, de los que nos ven y de los que nos oyen. A mí como pastor me van a catalogar: ese es un mal pastor, o ese es un buen pastor. Amén. En última, Dios le mostrará a esas personas quién es el pastor, si es bueno, si es malo, si es un ladrón, si es un corrupto, o si es una persona honesta o una persona deshonesta. Esa es la realidad. Segundo, escúchenme bien, segundo grave daño, son tres, que causa la deshonestidad del ser humano. Dijimos número uno, que nos vuelve poco confiables ante los demás, o sea, nos daña la reputación. La deshonestidad ha dañado la reputación de muchos pastores, de muchos de los que me ven, de muchos de los que me escuchan. Ha dañado esa reputación. Que Dios nos libre como ministerio de iglesia, que sea dañada nuestra reputación. Que digan: ese pastor no hace sino robar y pedirle plata a esa gente, a esas pobres ovejitas. No hace sino trasquilarlas, quitarles toda la lana, o sea, la plata, como llaman en México. Que Dios nos libre, amén. Que Dios nos guarde de eso, de toda avaricia, de toda corrupción.
En segundo lugar, segundo grave daño que causa la deshonestidad del ser humano, es que la deshonestidad nos hace personas poco comprometidas con el trabajo secular y con la obra de Dios. ¿Qué nos hace la deshonestidad? Ser personas poco comprometidas. Aquí ninguno quiere compromiso. Y hoy en día todo es sin compromiso. ¿Va a comprar usted algo? Mírelo sin compromiso. Cómprelo si lo quiere, sin compromiso. Venga, véalo, sin compromiso. Todo es sin compromiso. Porque la gente ya no quiere compromisos con nadie. El pastor, vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer esta actividad social, y la gente quiere todo sin compromiso. Y así no se puede. Amén. Así no se puede, iglesia. En el trabajo también. La gente ya no quiere tener compromiso. La gente, sabiendo que tiene que cumplir un horario, llega a la hora que quiere. No hay compromiso, desafortunadamente. La deshonestidad nos hace personas poco comprometidas con el trabajo secular y con la obra de Dios. Dice el versículo 3, ¿dónde estamos? Estamos en Lucas capítulo 16. El versículo 3 de Lucas 16 dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. El cavar no podía. Quizás en aquel tiempo existía la construcción. Rufino, no se duerma. Rufino, despiértenlo. Y si no, hay que traer las hormigas, hermano. Hay que llamarlas. Amén. Cuando lo sientan mis hermanos en las piernas, no me vaya a decir nada. Muy bien. Que lo pique dentro de los pies para que lo despierte. Mi hermano, escúchenme bien lo que dice aquí, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y aún así no valoró el trabajo. Aún así, con esas condiciones negativas que tenía este hombre, complejo de inferioridad, llamémoslo así, este hombre no le importó. Y pensó dentro de él mismo, pero pensó lo malo, no pensó lo bueno. No dijo: vamos entonces a salir por la puerta derecha, ya que me echaron, salgamos por la puerta derecha. No, él dijo: yo me saco mismo por la puerta de atrás. Salió por atrás. ¿Ah? La acabó de embarrar. Por lo general, deshonesto valora poco en su vida el trabajo. Y todo porque no tiene sentido de pertenencia, y por eso fue despedido sin piedad. Algo muy importante, mis hermanos, para los que de pronto laboran: tengan sentido de pertenencia. Tener sentido de pertenencia no es lamber. No, señor. Porque hay gente lambona. Llamamos nosotros aquí lambona, que está buscando adornar al jefe solamente para ganar algún interés. Para que lo ponga a descansar menos, o a trabajar menos, diría yo, para que lo mande de vacaciones, para que de pronto, mejor dicho, una lambonería. No hay necesidad de lamber, pero sí es necesario que tener sentido de pertenencia. Amén. En su trabajo, en la obra de Dios, también nos es necesario tener sentido de pertenencia. Cuando ustedes le preguntan a dónde se congrega usted, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Allá un pastor que no hace sino regañarnos, y nos da café y nos amenaza con las hormigas. ¿Eso dicen ustedes? No, señor. Tenemos que tener compromiso, sentido de pertenencia. Decir con honor, yo siempre digo con honor ahí en las redes sociales: somos la iglesia pescadores del reino, porque estamos pescando esas almas, trayéndolas a los pies de Cristo. Amén. Y salimos, hacemos campañas, vamos y le damos regalos a los niños. La gloria sea para el que vive, no para nosotros. Porque cuando usted tiene sentido de pertenencia por las cosas de Dios, usted no tiene necesidad que lo estén empujando. Usted sabe, así le den la espalda a otros ministerios, usted sabe que tiene un llamado de parte de Dios. Y que lo va a cumplir, porque usted es una persona comprometida con la causa. Esa es la realidad. Todo esto pasa y nos volvemos deshonestos por no tener sentido de pertenencia, y por eso este hombre fue despedido sin piedad, ya que lamentablemente la deshonestidad lleva a muchos trabajadores a no valorar y a no conservar su trabajo. Esa es la realidad, iglesia. Versículo 12 de Lucas 16, dice el Señor, palabras textuales de nuestro Salvador. Lucas 16, 12 dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles,
¿quién os dará lo vuestro? Por eso el Señor también en la iglesia, a los discípulos les dijo, tengan sentido de pertenencia, por la obra, por el ministerio, por la salvación de las almas. No cobren por predicar. Eso es tener sentido de pertenencia, del reino de Dios, de las cosas de Dios. Por eso dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Eso me hace acordar de una anécdota, de un rey. Tenía un palacio y tenía una hija menor que ya estaba cumpliendo los 18 años y dijo, voy a buscarle esposo a mi hija. Y este rey convocó a todos los jóvenes, digámoslo, que no tenían compromiso, a los jóvenes que no están comprometidos con nadie, o sea, los solteros. De ahí el palacio los convocó y los llamó y les dijo, mire, yo necesito buscarle esposo a mi hija. Pero van a pasar una prueba. Y cuenta la historia que este rey a cada uno de esos pretendientes, de esos solteros que aspiraban a casarse con la hija del rey, les dio una semilla. Y les dijo, acá uno le guarda una semilla. Y en 6 meses los voy a llamar para que vengan y traigan sus macetas, o sea, las materas, y me traigan a ver florecida esa semilla. Y ya mi hija escogerá cuál le guste, y la que le guste, con esa se queda. Y así fue, me repartió cada uno una semilla. Tenga, llévesela para su casa. Y dice la historia que al cabo de 6 meses el rey mandó a llamar a todos los jóvenes aspirantes a casarse con la hija del rey. Y vinieron todos con macetas muy bonitas, florecientes, unas rosas hermosas, y eso mejor dicho, se comentaba uno al otro, yo voy a quedarme con la hija del rey. Y resulta que dentro de esos jóvenes había un joven que tenía su maceta, o sea, su matera, que no tenía semilla. O sea que no había dado nada, frutos, no había dado rosas, no había dado nada. Y por más tierra que le había echado, no le ha pasado nada. Este joven, antes de presentarse y pasar la vergüenza que él decía que iba a pasar, le consultó a la familia, ¿cómo le parece que el rey me regaló una semilla y esto no florece? Por más agua que le he hecho, por más, mejor dicho, tierra que le he sembrado, no pasa nada, no revienta esa semilla. Entonces le dijeron, si usted es honesto, llévela así como está. Llévela así, preséntela así al palacio del rey. Y cuando él llegó y vio semejantes macetas con flores, mejor que solo un jardín que había completo ahí, de todos los jóvenes que habían presentado sus semillas, el rey dijo, hija, escoja usted ahora sí, ¿cuál de estos caballeros va a ser su pretendiente? Y la joven pasó mirando todas las flores las vio. Y me dijo, papá, me voy a quedar con esta. ¿Cuál creen ustedes que escogió? La que no tenía nada. Y ese joven estaba muerto de pena, no sabía qué hacer. Pero el rey dijo, este joven va a ser el heredero al trono, se va a casar con mi hija, porque de todos ustedes, él fue el único honesto. Los demás todos fueron deshonestos. ¿Cómo así que fuimos deshonestos? Sí, fueron deshonestos, porque las semillas que a ustedes se le dieron eran semillas muertas, o sea que eran infértiles. Y lo que ustedes lo que hicieron fue manipular a su antojo. Lo que ustedes hicieron fue poner unas semillas falsas, otro tipo de semillas. Y por eso ustedes no califican, son deshonestos. Y a todos los expulsó de ahí. Y el joven se quedó ocupando el primer puesto con la hija del rey. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña esta anécdota? Que nosotros aún en las cosas de Dios, así tengamos poco, pero sirvámosle a Dios con fidelidad. Amén. Sirvámosle a Dios con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y no seamos personas deshonestas. Escúcheme en esta iglesia. Las personas poco comprometidas no suelen apostar frontalmente por un proyecto o una actividad, sino que buscan permanecer en un limbo intermedio que les permita parecer comprometidas, pero que huyen en la primera ocasión. O sea que no tienen compromiso con nada. Tercero, grave daño que causa la deshonestidad en el ser humano. Número 3, la deshonestidad, iglesia, nos vuelve sumamente irresponsables. ¿Qué hace la deshonestidad con nosotros? Nos vuelve sumamente
irresponsables. Amén. ¿Qué es una persona irresponsable? ¿Qué es irresponsabilidad? Responsabilidad, según enseña el diccionario, es la incapacidad para cumplir con las obligaciones y asumir las consecuencias de los propios actos. Esto es lo contrario de la responsabilidad, por lo que a menudo se considera un antivalor. La irresponsabilidad es que es algo que va en contra del valor de las cosas. Dice el versículo 5, ahí donde estamos, de Lucas capítulo 16. ¿Estamos ahí? Amén. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Aquí vemos, iglesia, que era tan grande el grado de responsabilidad de este mayordomo malo, que estaba convencido que con este gesto de amabilidad iba a poder tener el favor de estas personas luego de ser despedido de su mayordomía. Queda pues demostrado, según este pasaje, que la deshonestidad, iglesia, es además buscar siempre intereses que no convienen. En pocas palabras, no vuelve interesados, ya que busca la deshonestidad satisfacer sus intereses personales por encima de los demás. O sea que, ¿cómo conocemos un deshonesto? Una persona infiel. Por eso habla del mayordomo infiel. La Biblia lo llama malo, Jesús lo llamó malo, porque cuando nuestro corazón es malo, somos deshonestos con los demás, no nos importa los demás, y muchas veces ni el que dirán de la gente. Esa es la completa realidad. A continuación, iglesia, les voy a mostrar algunos ejemplos de personas con un alto grado de deshonestidad, a las cuales Dios les invita en esta hora a reflexionar, a que cambien su estilo de vida, a que cambien su manera de pensar, para que cambien su manera de vivir y no sigan más arruinados. Por ejemplo, en primer lugar están los vendedores, que alteran o diluyen la pureza de un producto para venderlo por más cantidad sin que sus clientes sepan realmente qué están pagando. Eso se llama, ¿cómo? Diga conmigo: deshonestidad. Así es. A lo que yo le digo, usted me dice deshonestidad. ¿Cómo me van a decir? Deshonestidad. Están, por ejemplo, las personas, los trabajadores, que a espaldas del patrón, de sus jefes, llevan mercancía de la fábrica para hacer un dinero adicional. Eso se llama, ¿cómo? Deshonestidad. Como también están los postulantes que mienten sobre su experiencia laboral en las hojas de vidas o formatos de contratación laboral para contar con más chance de ser contratados. Eso se llama, ¿cómo? Deshonestidad. O por ejemplo, las empresas que ofrecen al usuario unas condiciones de servicio, pero una vez contratadas le brindan algo muy diferente a lo que acordaron al principio. Eso se llama, ¿cómo? Deshonestidad. Y quiero hablar de las personas casadas que tienen relaciones paralelas en secreto, es decir, amantes, a quienes ven sin que su cónyuge lo sepa. ¿Cómo se llama eso? Deshonestidad en la relación. Que Dios nos ayude a vivir siempre alejados de todo acto de deshonestidad y a recordar siempre que tarde o temprano, si actuamos indebidamente, pagaremos por nuestros malos actos si decidimos caminar en ellos. Amén. Como le pasó a un hombre grande en la Biblia, a un rey, a un hombre que dice la Biblia, Dios lo escogió conforme a su corazón, al rey David. Amén. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Ya terminamos con el mayordomo infiel. Ahora pasemos, les decía que Dios le dio dos personajes: el mayordomo infiel y de David Betsabé. Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 11. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. El versículo 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo el mensaje? Sí, señor. ¿Está interesante? Sí, señor. Es una observación. Es una prédica, manera de reflexión, como le decía a usted. Hay dos maneras de predicar la palabra. Una por motivo de confrontación, que Dios quiere que la iglesia sea confrontada, y otros por motivación. Amén. Aquí tratamos de no motivar a nadie, sino de que Dios lo confronte.
Porque es mejor que ustedes digan, no, el pastor, yo soy una persona por ejemplo, no estoy catalogándolo a usted así, ejemplo. A mí me gusta coger lo ajeno, por no decir que es un ladrón de dos patas. Entonces usted dice, a mí me gusta coger lo ajeno, pero esa palabra que ese pastor predicó, como que me llegó, como que me confrontó. Y es Dios que lo está librando hasta de la muerte. Es Dios que lo va a confrontar en el transcurso de esta semana con esta misma palabra, con algún acto deshonesto que podamos tener. Es Dios que nos está confrontando en esta hora. Segunda Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció, hay un título, ¿qué dice el título? David y Betsabé. El versículo 1 de segunda de Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice la Biblia que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó mientras todos salieron a la guerra? David, como líder, como rey supremo de Israel, se quedó en la casa. Amén. Dijo, que vayan ellos. Qué pereza, estoy cansado, más bien me quedo aquí en mi palacio. Y se explayó y salió al balcón, al palacio del rey. Y cuando vio en el balcón de al fondo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están viendo mis ojos? Dice el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde. Cuando dice caer la tarde en la Biblia es que llegó la noche. Amén. Es de noche, era de noche. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y el versículo 3 dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y dice la Biblia que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada, no pasó nada, nadie se dio cuenta. Y el versículo 5 dice, y concibió la mujer, o sea que quedó en embarazo, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías Eteo. ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? Me está hablando desafortunadamente que nos puede pasar, a muchos ministros nos puede pasar esto, donde el diablo se nos mete a la casa, donde el enemigo se nos mete al rancho, como decimos nosotros aquí, y nos puede causar una mala jugada, nos puede destronar de donde Dios, de la posición donde Dios nos ha puesto, por un descuido, no salió a la guerra cuando tenía que salir a la guerra. ¿Qué significa eso? Si yo como pastor no oro cuando tengo que orar, me voy a debilitar y el enemigo me puede acercar fácilmente y podemos caer. Si ustedes como creyentes discípulos no se meten con Dios de verdad, el diablo los va a hacer caer. Y a muchos les coloca, qué pereza ir por allá a esa iglesia tan lejos, no tengo ni para el pasaje, y este pastor me amenaza que tengo que venir. No, señor, aquí esto es voluntario. Usted sigue a Dios voluntariamente porque algún día usted se va a presentar delante de Dios. Y es usted, ahí ya no va a estar su pastor, ahí no va a estar su papá ni su mamá. Es usted ante Dios que va a tener que rendir algún día cuenta a Dios. Así que dejemos tanta soberbia y tanto orgullo y tanta manipulación hasta de los tiempos. No, es que ese tiempo no me gusta más bien por la mañana. Y a otro no me gusta por la noche, y a otro me gusta por la tarde. El otro no tengo para el pasaje. No, Señor, son excusas y pretextos, mentiras del diablo, que tenemos que erradicarlas para no ser personas deshonestas, iglesia. Ahora escúcheme esto. Aquí lo que estábamos leyendo, vamos a ver tres actos visibles de deshonestidad cometidos por el rey David delante de Dios con Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Era un comandante, era un alto, digámoslo, soldado de las filas de David. Ese era este hombre, Urías Eteo. Tenía una esposa muy hermosa, se llamaba ¿cómo? Betsabé. Él estaba en la guerra
Su esposa estaba en la casa. Pero resulta de que él no sabía ya en la guerra qué estaba pasando con su esposa. Él no se imaginaba cómo el diablo la estaba pretendiendo. Porque en ese momento no fue David, fue el diablo que hizo esa mala jugada para avergonzar al Hijo de Dios. Y primer acto visible de deshonestidad cometido por David delante de Dios con este hombre inocente, diría yo. Número 1, David buscó por todos los medios posibles evadir su responsabilidad a través del engaño. ¿Qué buscó David? Evadir su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La mujer quedó en embarazo. Pero él dijo, no puede ser, ella tiene esposo. Hemos cometido adulterio. Y entonces, ¿cuál fue la jugada que el diablo le dijo que hiciera? No, pues mándelo a llamar. Mándelo a llamar. Y dígale que descanse, que se vaya para la casa y se acueste con su mujer para que ese hijo se lo metan a él. Esa fue la mentira que el diablo le metió a David. Y eso es lo que dice la palabra. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y David, de 2 Samuel capítulo 11. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde, o sea, a la noche, a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Cuál era el propósito de David? Que este hombre fuera a su casa, a la casa a buscar a su esposa, después de la guerra, se desahogara con su esposa, obviamente era su pareja, pero él dijo, no señor, sería un acto irresponsable, mire, el arca del Señor está allí, y cómo voy a descuidar al rey, él era de la guardia del rey. Y entonces él se quedó ahí, no descendió, a pesar de que David, en sus artimañas maquiavélicas, de parte de las tinieblas, lo embriagó. ¿Para qué lo embriagó? Para poderlo convencer, para mandarlo borracho para su casa. ¿Y qué pasó ahí? Él dijo, no, yo me quedo aquí, se quedó durmiendo en la cama con los siervos del rey. No se fue para su casa. Como vio el rey David que ese plan fracasó, vino otro peor. Dios lo estaba viendo todo, mi hermano. Por eso el primer acto visible de deshonestidad cometido por David con Dios fue que David buscó por todos los medios posibles evadir su responsabilidad a través del engaño. Y el que nos engaña a nosotros, ¿quién es? Diga, el diablo. O sea que el diablo se le metió en su mente. El diablo le dio estrategia de cómo podía cuidar su palacio, de cómo podía defender su trono sin necesidad de que los enemigos se dieran cuenta. Lo hizo secretamente, pero Dios estaba en los secretos. Dios está observando todo, iglesia. Segundo acto visible de deshonestidad cometida por David delante de Dios. Número 2, David abusó de su poder como rey para sacrificar la vida de uno que daba su vida por él. Porque este soldado daba la vida por David, pero a él no le importó. A él no le importó. Hay muchos pastores que dan su vida por las ovejas, como hizo Jesús, como hizo el Señor, que dio su vida por las ovejas, pero a las ovejas, ¿qué pasó? No le importó. Despierte la hermana que está durmiendo. No le importó. No le importó, iglesia. Versículo 14 de 2 Samuel. ¿Qué dice? Capítulo 11. Venía la mañana. Escribió David a Joab, al comandante del ejército, pues, una carta la cual envió por mano de Urías. Oiga, la misma sentencia de muerte la estaba mandando ¿con quién? La carta, esta es la carta, la estaba mandando ¿con quién? Con el mismo que iba a asesinar. Tremendo, ¿no? Tremendo ese acto de deshonestidad, ¿no? Con él mismo mandó la sentencia de su propia muerte. Y él fue como cordero al matadero y se le entregó al comandante. Mira, aquí le mandó el rey le mandó esta cartita. Tenga, mire, ahí se la entrego. Y era la sentencia de muerte. Tremendo eso. Tremendo eso, iglesia. Versículo 15, léalo conmigo. Y escribió David, y escribió en la carta diciendo: poned
a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. ¿Eso venía de quién? ¿De Dios o del diablo? Del enemigo. O sea que, ¿somos vulnerables a que el enemigo nos engañe? Sí. ¿Somos vulnerables a ser deshonestos delante de Dios y delante de los hombres? Claro que sí. Porque eso le pasó a este hombre, un rey de Israel, un hombre que Dios había escogido con gran propósito. ¿Qué podemos esperar nosotros? Lamentablemente David endureció su corazón al punto de no tener pesar de Urías, atrayendo sobre sí mismo el juicio de Dios a su vida, a su casa y a su mismo reino. Lean conmigo el versículo 25, donde estamos. El versículo 25 dice: y David dijo al mensajero: así dirás a Jehová, no tengas pesar por todo esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, le dice el mensajero a David, aliéntalo, porque Jehová, al leer esa carta, que tiene que colocar de blanco a uno mismo compañero, él sintió tristeza. Lo que no sintió David, no sintió remordimiento. Así hay mucha gente, no sienten remordimiento ni tristeza, están en pecado, no quieren apartarse de su maldito pecado, no quieren arrepentirse. Yo no necesito estar ahí, yo hago comida lo que me venga en gana. ¿Y qué pasa con esas personas? El día de mañana traen el juicio y ellos sí se están lamentando, pero cuando Dios los está llamando no quieren saber de él. Así le pasó a David. Le dice: usted aliéntelo, porque él ya es un muñeco, ya está muerto. No le importó. No le importó. Desafortunadamente, el tercer y último acto visible de deshonestidad cometido por David es que David no tuvo pesar firmando la sentencia de muerte de un hombre inocente. Es difícil creer, iglesia, que a un hombre de Dios de la talla de David haya acontecido esto, por causa de la deshonestidad, la cual le llevó a cometer homicidio, iglesia, que Dios nos libre. Por eso ahora vamos a ver que el salmista mismo dice: líbrame, oh Dios, de homicidios, líbrame, porque él reconoció su pecado. Es lo que Dios quiere que muchos reconozcamos hoy. Para finalizar, son dos los motivos principales que nos pueden llevar a la deshonestidad delante de Dios y a traer el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito, son dos los motivos principales que nos pueden llevar a la deshonestidad delante de Dios y a traer el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Número uno, el tener en poco la palabra de Dios. Escuchen bien, el tener en poco la palabra de Dios. Cuando usted como cristiano, cuando usted como creyente tiene en poco la palabra de Dios, que ni siquiera la lee, que se la están citando y como que antes duda y no cree, es delicado. ¿Qué dice 2 Samuel 12:9? Búsquenlo ahí, 2 Samuel 12:9. Cuando viene Natán, el profeta de Dios, y le trae la sentencia de juicio a David, porque David estaba como si nada, nadie me vio, nadie se dio cuenta. Entonces vino Natán y le contó una historia de unas ovejitas que un hombre rico tenía, y resulta que él se quedó con le quitó al humilde lo que tenía. Y entonces David, cuando él le cuenta la historia, él dice: no, mejor si el tipo que pagar una sentencia de muerte, no, como es injusto, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y sabe qué le dice el profeta Natán? Ese hombre eres tú. No sabía. ¿Qué significa eso? Que usted y yo podemos estar practicando deshonestidad, siendo personas deshonestas, y no nos hemos dado cuenta. Pero Dios quiere que hoy, por medio de esta palabra, nos confronte, ser confrontados. Por eso, ¿cuál es el primer motivo principal que nos puede llevar a la deshonestidad? Tener en poco la palabra de Dios. David la tuvo en poco. Lea conmigo. Versículo 9, 2 Samuel 12 dice: ¿por qué pues tuviste en poco
la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Los hijos de Amón eran los que estaban guerreando con el pueblo de Israel. Y lo pusieron a él de boca, carne de cañón, que llamamos nosotros. Carne de cañón. Vaya al frente. Imagínense el cargo de conciencia de este otro general, de Joab. El tener que seguir las órdenes e instrucciones del rey y acabar con la vida de un mismo compañero. Por eso él estaba triste. Por eso David le dice al mensajero: lleve esta carta y usted consuélelo. Y que no tenga cuidado, que no se preocupe por nada. Que lo que tiene que pasar, pasa ya. Yo soy el rey, soy el que mando aquí. Era el diablo que se había apoderado en la mente de este David, de este rey. Y nos puede pasar a nosotros. Podemos tomar decisiones deshonestas delante de Dios y delante de los hombres. Y dice el versículo 9, 2 Samuel 12:9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El tener en poco, escúcheme bien, iglesia, la palabra que recibes de parte de Dios, no solo traerá el juicio de Dios sobre tu vida, sino que además te hará menospreciar el consejo sabio de Dios. ¿Qué te hará? Menospreciar el consejo sabio de Dios. Amén. Por eso esto es serio, esto es delicado. Usted lo está recibiendo por boca mía, pero por medio del Espíritu Santo. Pero que vamos a ser confrontados, vamos a ser confrontados. Amén. Así que cuando llega la voz de Dios, no dudes que a vuestro corazón te dice el Señor. El segundo, ya finalizo, segundo motivo principal que nos pueden llevar la deshonestidad delante de Dios y a traer el juicio de Dios sobre nuestra vida, fue que, o más bien es olvidarse de Dios por medio del menosprecio. Hay muchos que se olvidan de Dios y lo menosprecian. Hay muchos que se olvidan de Dios y menosprecian la palabra del pastor, menosprecian la palabra del hombre de Dios. Y dicen: no, yo no recibo esa palabra, eso no es para mí, eso es para otro. Dice la palabra, el versículo 10 de 2 Samuel 12. El Señor le dice: vino el juicio, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. O sea que no era la voluntad de Dios que este hombre tomara a esa mujer. Pero él lo hizo ¿por qué? Porque fue un acto de desobediencia y menospreció a Dios y menospreció el consejo de Dios. Quizás él como rey tenía consejeros, porque lo que son los mandatarios, los presidentes, los reyes, hoy en día en la actualidad, tienen un grupo de consejeros que antes de él tomar una decisión, él los reúne. Mire, ¿qué pasa? Está pasando esto y esto por el país. ¿Ustedes qué me aconsejan? Y tienen gente que Dios ha puesto en el gobierno y lo aconseja. No rey, no presidente, no haga eso. No, si aprovechen esto. Y lo aconsejan de parte de Dios. Porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La sabiduría de Dios, iglesia. Aquí vemos que el segundo motivo principal que nos puede llevar a la deshonestidad es olvidarse de Dios por medio del menosprecio. Menospreciamos las cosas de Dios. Acuérdate lo que le pasó a los hijos de Elí. Dice la palabra de Samuel. ¿Menospreciaban qué? Los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. Es delicado cuando usted está escuchando la voz de Dios y menosprecia y no quiere saber de Dios en su vida. Es delicado. Y sé que alguien está escuchando esta palabra. Amén. Y es para usted. Aquí dice el versículo 10 de 2 Samuel 12: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Oiga, vino juicio sobre la familia de David, sobre la misma familia, por ese acto de desobediencia, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese su mujer, cuando Dios no le había mandado a eso. Dañó una relación de pareja estable, la dañó él como rey. Por eso hay relaciones que son fracasadas. Porque es que consigo este marido, consigo esta mujer y me va más mal que perro en misa, dicen algunos.
Me va mal, de mal en peor. ¿Ya le preguntó a Dios si esa es su pareja? ¿Ya le preguntó a Dios si ese es el compañero que Dios escogió, la compañera que Dios escogió para usted? ¿O usted lo escogió al azar ahí, en la revoltura del mundo? Ahí lo voy a coger este para mí. Porque así en el medio del desespero, mujeres que piensan que se van a quedar vistiendo santos, como dicen por ahí, y con el primero que le calienta la oreja, con ese se va. Con ese se va. Hombres también desesperados, no quiero estar solo. Y Dios le manda a una mujer, no, esa no, quiero esta. Y con esa se metió y no le fue bien. Yugo desigual. ¿Pasa o no pasa? Así es. Y el que está casado quiere estar soltero, y el que está soltero quiere tener esposa. Y muchas veces no las entendemos. ¿Quién entiende al hombre? ¿Es así o no así? Sí. Por eso el Señor dice, casadas, sujétense a su marido y no se separen. Y si se separan, quédense sin casar. Y reconcíliense con su marido. Eso lo dice la palabra. Pero la mujer de Dios que no sepa eso, entonces metémosla de caminar. Y después nos estamos lamentando. ¿Y por qué me está yendo tan mal? Y les pasa como la mujer samaritana. 5 maridos habían tenido y el que tenía ahora no era el marido. Había sido una mujer desafortunada en el amor. Pero Dios la tenía con un propósito. Amén. Con un propósito que ella no sabía. Y cuando vino Jesús y se arrimó ahí al pozo ese de Jacob y se puso a hablar con ella, esta mujer descansó y dijo, ahora quiero que mi esposo sea el Señor. Así es. Porque Él no me engaña, porque Él no me traiciona, porque Él no lastima mi corazón. Y fue la mejor decisión, escoger a Jesucristo para que fuera el Señor de su vida. Amén. Amén. Y el Señor de su casa. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Pese a todas las aflicciones que vivió el salmista David, Dios le concedió el arrepentimiento, ya que éste reconoció su pecado. ¿Qué fue lo bueno de eso? Que este hombre, a pesar de su deshonestidad, reconoció su pecado delante de Dios. ¿Por qué Dios trae esta palabra para ustedes y para los miles que me están viendo a la distancia? Porque Dios conoce el corazón deshonesto que quizás muchos tienen. Y Dios le está dando otra oportunidad, así como se la dio a David, como hijo de Dios. Dios nos está dando oportunidades para que nos arrepintamos, para que nos apartemos del mal, para que deseamos buscar a Dios y buscar su bendición. Versículo 13 de 2 de Samuel 12. Entonces dijo David a Natán, el profeta, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, o sea, ha perdonado ese pecado. Porque él lo reconoció. Él reconoció su maldad. Y le dice, y no morirás. Dios igualmente nos está diciendo a nosotros en esta hora, no morirás siempre y cuando reconozcas tu pecado y te arrepientas de corazón que has sido deshonesto con Dios, que has sido deshonesto con tu familia, que has sido deshonesto con tus hijos. Dios te va a dar salvación y vida eterna si lo crees. ¿Cuántos dicen amén? La última cita, Salmo 51. Cuando ustedes lean el Salmo 51 en sus Biblias, entiendan de que ese fue, David escribió ese salmo, primero por voluntad de Dios y segundo, porque es un testimonio de lo que a él le pasó. Por eso él escribió este salmo. Salmo 51, 1 dice la palabra, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y le dice al salmista a Dios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta es la oración del penitente. Salmo 51, la oración del penitente. Si usted ve el título, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Ese salmo él lo escribió inspirado en lo que a él le había acontecido. Versículo 4. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué ama Dios? La verdad, en lo íntimo. Y dice la palabra, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír
Gozo y alegría, porque él había perdido el gozo y la alegría a través de su pecado. Y el versículo 10 le dice el salmista a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido la alegría, él había perdido la paz. Vino el juicio de Dios porque Dios castiga el pecado. Hay muchos por ahí falsos profetas que engañan a la gente diciéndole que no crean en Jehová, que Jehová es un Dios destructor. Dicen unos hijos del diablo por ahí. Miren lo que hizo con David, le mató el niño, porque cuando esta mujer quedó encinta, ese niño duró 7 días, y a los 7 días dice la Biblia que Jehová lo mató. ¿Cómo un Dios de amor, dicen por ahí muchos falsos hijos del diablo, puede permitir eso? Miren lo que pasó con David y Betsabé, y señalan eso. Miren, por ejemplo, allá en Egipto, cuántos niños y mujeres no mató. No crean en ese Jehová. Y ese Jehová que yo les predico, Jehová de los ejércitos, un Dios justo y santo, que tomó justicia, que castigó, dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. David fue culpable y vino juicio sobre él, pero Dios lo perdonó, pero tuvo que sufrir y padecer. Y él reconoció y le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, le suplicaba el salmista, y espíritu noble me sustente. Entonces, dice el versículo 13 del Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Dice él, le pedía a Dios: líbrame de homicidios, porque sabía lo que había hecho, pero Dios perdonó su pecado. Dios puede perdonar tu pecado si tú le crees a Él, si te arrepientes. Pongámonos en pie, vamos a orar.